todos estos días que vamos a compartir, y quiero hacer una invocación, la invocación para empezar con buen pie este evento, así que os voy a pedir a todos, por favor, que os pongáis de pie. Que la bendición de los santos seres descienda sobre la Sociedad Teosófica, las ramas y los miembros en todas partes. Que ellos la guarden por medio de su poder, la inspiren con su sabiduría y la vitalicen con su actividad. Que así sea y yo pueda cumplir mi parte. Declaro abierta la Escuela de Verano de 2019. Y a continuación voy a dar la palabra a Vicente. Vicente Hao, le conocéis, muchos de vosotros habéis estado aquí cuando él estuvo por primera vez a hacer su seminario sobre autotransformación. Este año le pedimos que volviera para hacer la segunda parte de esta autotransformación que él nos va a presentar con este título tan sugerente, y estoy segura de que saldremos de aquí todos mejores personas de lo que hemos entrado, que ya es decir. Vicente. No he traducido nada en inglés para que lo entendiera. No, Daniel. Tenemos otro ángel de la guarda, que es Daniel, que nos ayudará a traducir. Good afternoon to all of you. Buenas tardes a todos. I'm very happy to be back here in Barcelona, in Spain, to be with you for this summer school. Estoy muy contento de estar de nuevo con vosotros aquí en Barcelona, en España, y participar en este curso de verano. I was here about 8 years ago, as Angels has mentioned, to conduct the self-transformation seminar. Estuve aquí hace 8 años, tal como ha mencionado Ángels, guiando otro curso sobre autotransformación. So when I was asked to come back here again, we thought that we will do a continuation of that session on the spiritual life. Así que cuando me sugirieron, invitaron a volver a estar aquí, pensé en hacer una continuación de ese curso en lo que es la vida espiritual. May I know how many among you were here during that session on self-transformation? Me gustaría saber cuántos de vosotros estuvisteis aquí en ese curso hace 8 años sobre autotransformación. Maybe about 15-20%. Alrededor de la mitad. Es que 15 or 20%. De 15 a un 20%. During that session, we focused a lot on self-mastery. En esa sesión nos focalizamos mucho en el dominio de sí mismo. Because most of the problem that we have, whether people who are spiritually inclined or not, our problems belong to self-mastery. Porque los problemas que tenemos, seamos de inclinación espiritual o no, es el dominio de nosotros mismos, el autodominio. So we had exercises about mastery, especially of our emotions,
during that session. Así que tuvimos ejercicios de autodominio, especialmente de emociones, ejercicios emocionales, de dominio emocional. During this summer school, we will focus more on the spiritual life. En el curso que iniciamos hoy vamos a focalizarnos más We'll focus more on the spiritual life. en la vida espiritual. But we will do some review on self-mastery because I believe it is very important to be able to do this before we enter into the spiritual life. Sí, vamos a hablar de el dominio de sí mismo, pero antes de ello, antes de hablar del tema espiritual, que es lo que nos trae aquí en este curso, es muy importante recordar un poco el dominio de nuestras emociones. So we will devote about 2 or 3 sessions on self-mastery, particularly of our personality. Entonces vamos a dedicar 2 o 3 sesiones al dominio de sí mismo, especialmente en el tema de nuestra personalidad. Self-mastery is part of our effort to live the higher life, also called the spiritual life or the mystical life. Sí, el dominio de sí mismo es el arte del esfuerzo de dominar el yo superior, nuestro aspecto místico. So this afternoon, I first would like to have an outline of the process of the spiritual life, and then during the next few days, we will go into parts on self-mastery, meditation, and the mystical life. Sí, hoy voy a dar un esbozo de lo que es la vida espiritual y en los 2 o 3 próximos días hablaremos pues de este dominio de sí mismo, de la vida espiritual y meditación. May I ask, angels, up to what time shall we have this afternoon? Tell me the limit. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo esta tarde? Todos tenéis el programa, ¿verdad? Porque yo no lo tengo. She doesn't have the program, she doesn't know. You can have as long as you want. So, You have time until... dinner is at 8. Dinner is at 8. Bueno, el programa dice hasta las 8, que es cuando hay la cena. So let me start with the stages of the spiritual life and the role of self-mastery, meditation, and other practices. Dejadme empezar pues con las etapas principales de lo que es la vida espiritual, meditación And other aspects of the spiritual life. y otros aspectos de la vida espiritual. The spiritual life starts with what we call awakening. La vida espiritual empieza con lo que es darse cuenta, el despertarse. And then it's followed by a search for the path, the spiritual path. Y entonces es seguido por una búsqueda del camino espiritual. When once the path is found, then we go into a dual process on the purification of our lower self and the nurturing or development of our higher consciousness. Sí, cuando el camino es encontrado, entonces se inicia un proceso dual, en el que, por un lado, purificamos nuestro, digamos, ser inferior y, por otra parte, alimentamos nuestro ser superior. And then, if we feel ready enough, then comes the stage of illumination or enlightenment. Y entonces, si nos sentimos suficientemente preparados, vendría la etapa de la iluminación. And then, followed by state of union or loss of the sense of separation. Y lo que le sigue es un estado de unión o de pérdida del sentido de separación. And then eventually the annihilation of the self.
or disappearance of the self. Y finalmente el anihilamiento o desaparición de sí mismo. So I'll try to go into these this afternoon and explore with you the important elements of these stages. Entonces voy a intentar profundizar en esto esta tarde y explorar estas etapas. The awakening process is really a new capacity to see life and the world in a different way. Entonces la etapa esta empieza con un proceso de despertarse y que lo cual lleva a una capacity To see life and the world in a different way, a new way. para ver la vida y el mundo de una manera diferente, de una manera nueva. For example, we grow up in society having a certain concept about what is success in life. Then we begin to realize that this social concept of success is something which is really empty inside. Sí, entonces nos han educado en la sociedad con un concepto de lo que es el éxito, ¿no? Y luego cuando crecemos nos damos cuenta de que ese concepto de éxito que hemos aprendido está vacío de contenido. A very high majority of the world, of the people of the world, are running after this idea of success, thinking tiene esta idea del éxito en el que es como si hubiéramos alcanzado una plenitud y una felicidad, ¿no? Y luego nos damos cuenta de que no es realmente así. And yet, there are many people who seem to have achieved this kind of there are many people who seem to have achieved this kind of success, and yet they commit suicide. Sí, pues parece que hay mucha gente que parece como si hubiera alcanzado este tipo de éxito y luego pues incluso llegan a cometer suicidarse. It means that even if they have a lot of money, even if they are very famous, even if they are in a very high position, there seems to be an emptiness in their lives. Entonces, pues parece como si, aunque hayan adquirido mucho dinero en su vida, mucha fama, una posición muy alta, pues hay un vacío en su vida. De mucha gente y de la sociedad en cuanto a este problema, pues parece que viene de esta aventura, para alcanzar esta felicidad que parece vacía, ¿no? Individuals remain discontented and families are oftentimes in conflict, and hence there is no happiness or peace at all when we go into this direction of our quest. Entonces, en nuestras vidas, cuando vemos que los individuos pues les falta, están descontentos o las familias están en conflicto, cuando lo que buscan es este tipo de felicidad. So we begin to ask ourselves, what is it that in the long run will bring about equanimity, inner fulfillment, and true happiness in life? Entonces, claro, nos tenemos que empezar a preguntar cuando vemos esto, es a largo plazo, ¿qué es lo que nos traerá a nuestra vida ecuanimidad, esta plenitud interior, inner fulfillment, and the third one was Happiness. Happiness, of course, y felicidad.
When we begin to see this, then we begin to look for another direction in our search for the meaning of life. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, empezamos a buscar en otras direcciones para encontrar el sentido en nuestra vida. Here is another way of looking at this. Esta es otra manera de mirar a esto. We are born, we grow up, we go to school, we look for a job or work, we get married, have children, grow old and die. Nosotros nacemos, crecemos, vamos a la escuela, nos casamos, buscamos un trabajo, tenemos niños, nos hacemos mayores y finalmente morimos. What do our children do? They also grow up, then go to school, they look for a job, they get married, have children, they grow old and die. Y nuestros hijos, pues exactamente lo mismo, también crecen, se hacen mayores, van a la escuela, se casan, encuentran un trabajo, se hacen más mayores y finalmente acaban muriendo también. And what do their children do? ¿Y qué hacen los hijos de nuestros hijos? They also grow up, go to school, find a job, get married, have children, grow old and die. Exactamente lo mismo, ¿no? La historia. And what do their children's children do? It's the same thing. Y así continuamente los hijos de los hijos de los hijos. So we begin to ask, is this what human life is? Y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿es esto de lo que se trata la vida humana? So there comes a point in our lives when we begin to feel an inner vacuum, a yearning that cannot be satisfied by physical, financial, emotional, or social things or activities and pleasures. Así que llegamos a un momento en nuestras vidas en los cuales sentimos este vacío interior, ¿no? Es como un anhelo, ¿no? Y entonces no puedes ser satisfecho con bienes materiales, ¿no? Con bienes físicos, ni sociales, ni emocionales, ni actividades mentales o de placer. It is what is called the divine discontent in Christian tradition that can only be satisfied by the realization of the true spiritual self. Y es lo que en la tradición cristiana se llama el descontento divino, ¿no? Que solamente puede ser satisfecho con la realización del sí mismo espiritual. And this awakening, this called the awakening, is the beginning of the spiritual and mystical life. Y este darse cuenta, este despertarse, es el principio de lo que llamamos la vida espiritual o mística. There are transpersonal psychologists who think that there are only a very, very small percentage of people who are truly in this path. Hay psicólogos transpersonales que dicen que hay solamente un pequeño porcentaje de gente que toma este camino. When people start looking into the occult, the paranormal, the unusual, it doesn't necessarily mean that there is already an awakening. Cuando la gente empieza a interesarse por efectos paranormales, fenómenos no usuales, no quiere decir necesariamente que estén empezando por el camino que indicamos, el espiritual o místico. I think somebody called it spiritual materialism, but it's not even really spiritual. Alguno creo que alguna vez lo llamó materialismo espiritual, pero realmente no creo que sea ni espiritual. There is a very famous Jesuit priest who died many years ago, who wrote a book called Awareness. Hay un famoso escritor jesuita que escribió un libro hace unos años que se llama Awareness, darse cuenta, despertarse. He is Father Anthony de Mello, which some of you may have already know about. Es el padre, que quizá ya oís hablar de él, Antonio de Mello. In that book, this is the first thing that he wrote. En su libro, esto es lo primero que escribió.
He said, spirituality means waking up. Most people, even though they don't know it, are asleep. They're born asleep, they live asleep, they marry in their sleep, they breed children in their sleep, they die in their sleep without ever waking up. They never understand the loveliness and the beauty of this thing that we call human existence. Espiritualidad significa despertarse. La mayoría de la gente, aunque no lo sepan, están dormidos. Nacen dormidos, viven dormidos, se casan en sus sueños, crían a sus hijos dormidos, se mueren en su sueño sin haberse jamás despertado. Nunca entienden el cariño y la belleza de esta cosa que nosotros llamamos existencia humana. There is a little story in Buddhism where there was a person who asked the Buddha, what is the difference between him and the Buddha? Hay una pequeña historia en budismo sobre una persona que le pregunta al Buda cuál era la diferencia entre él mismo y Buda. And the Buddha answered that there is no difference except that he is awake and the other person is asleep. Dice, no hay ninguna diferencia, solo que él, refiriéndose al Buda, está despierto y la otra persona está dormida. What is this sleeping and waking up that they are speaking about? ¿De qué tratamos cuando estamos diciendo estar despierto o estar dormido? To the best of my understanding, it is the awakening or the presence of what we call prajna in Sanskrit, or intuition in English. Intuition. Intuition. Sí. Es, para mi entender, este despertar es lo que en sánscrito se llama prajna o intuición. The term contemplative consciousness is also used in Christianity, or spiritual consciousness. También en el mundo cristiano también se llama conciencia contemplativa, espiritual, o conciencia espiritual. In this state of dissatisfaction or discontentment, there is always a drive to search for the right answers. En este estado de disatisfacción o descontento siempre hay un motor que nos guía hacia donde tengamos que buscar. I grew up a Catholic in the Philippines and I studied in a Catholic university, and I was very serious about religion, and I asked many questions which my own religion could not answer. Yo fui educado en una escuela católica y según la Iglesia católica y me tomé la religión muy seriamente y me di cuenta que muchas preguntas que tenía no me la podía responder la fe católica. When I was at the university, I even wrote articles questioning many doctrines of my religion, but none of the Jesuit priests answered me. Incluso cuando estuve en la universidad escribí varios artículos cuestionando aspectos de la doctrina cristiana católica, pero ninguno de mis profesores jesuitas fue capaz de contestar mis preguntas. So I had no choice except to search widely from various other traditions. Así que no tuve ninguna otra elección que buscar de una manera muy amplia respuestas en otras tradiciones. And one of those that I encountered was the Theosophical Society. Y una de las que encontré fue la Sociedad Teosófica. So, when a person is looking for such a path, he or she will search for a long time, oftentimes many, many years. Cuando una persona busca en este camino, pues busca por mucho, mucho tiempo, incluso años. And then one day,
he or she may encounter the mystical traditions of the world, whether it is in the major religions or outside of the religions. Y entonces un día, normalmente cuando uno está en esta búsqueda, encuentra en las tradiciones mayores la respuesta incluso fuera de estas tradiciones mayoritarias. As we are all familiar with, there is always a mystical aspect in all the major religions. Tal como ya sabéis, hay siempre un aspecto místico en todas las grandes tradiciones espirituales. And yet, usually, that mystical aspect is not being taught to people. Y normalmente este aspecto místico no se enseña a la gente. I was surprised when I first went to India that many yogis were quoting the Christian scriptures as an example of the spiritual life. Me sorprendió mucho la primera vez que fui a India que muchos maestros yogis mencionaban citas de la tradición cristiana como el ejemplo de vida mística, espiritual. It was then that I realized that this mystical path is found in all traditions, and I discovered the inner side of Christianity from Indian people. Y entonces, gracias a estos maestros hindús, descubrí el aspecto místico de la fe en que había sido educado, la fe católica, cristiana. So, A través de los hindús, efectivamente. so they may encounter any of these. They may find it in Zen, in yoga, in Vedanta, in Christian mysticism, in Sufism, in the Kabbalah or Theosophy. Y este aspecto místico se puede encontrar en el Zen, en el yoga, en el Vedanta, en el misticismo cristiano, el sufismo, en la Cábala, en la Teosofía, por supuesto. And one of the most important insights or realization I had personally was when I found that they are basically identical when we go deeper into these as compared to the conflicts in the outer religion. Y una de las realizaciones personales que me di cuenta es cuando aprofundizas en estos aspectos místicos, son los mismos en todas las tradiciones, son muy parecidos y quedan fuera de todos los conflictos externos que hay entre religiones. Then a path is found by whatever name we encounter it. Y entonces se encuentra un camino, cualquiera que sea el nombre que le demos. And then the person may decide upon a particular pathway in one's life, and which requires two things. Y entonces hay que tomar una elección de un camino particular. Y en esta elección hay que tener presente dos aspectos. The first one is the need to nurture and develop the inner intuition through various spiritual practices. El primero es el de la necesidad de alimentar nurture and develop, y desarrollar una intuición interior a través de estas varias prácticas espirituales. The second is the need for self-mastery of our lower personality, our conditioned habits and reaction patterns. Sí. Y el segundo es este dominio de nosotros mismos, de nuestra personalidad, de nuestros hábitos y de nuestros patrones de conducta reactiva. And what we call self-transformation is essentially a lifetime process that involves these two practices. Y aquello que llamamos autotransformación es esencialmente un proceso que va a durar toda la vida, que involucra estos dos aspectos de la práctica que acabamos de citar. Then such a person will now adopt a new worldview which is quite different from the external religions or social way of life. Y entonces esa persona, después de tomar esta elección, adopta una nueva visión del mundo que es diferente
de todas las maneras externas que enseñan la religión y la sociedad. For example, let's look at some differences between outer religion and the mystical path. Vamos a ver algunas diferencias entre este aspecto externo de la religión y el camino místico. I grew up, as I said, in a religion where I was told about a lot of beliefs about hell, about sin, about worship, power, punishment, dogma, authority. Entonces yo fui criado, educado en una religión que enseñaba conceptos como el pecado, la adoración, el infierno, el poder, el castigo, la autoridad, el dogma, la creencia. On the other hand, in the mystical path, what is being focused on seems to be very different. It is about inner silence, about transcendence, about intuition, insight, realization, love, compassion, selflessness. En cambio, el aspecto místico es muy distinto a lo que te enseñan externamente. Allí se habla de silencio, de trascendencia, de intuición, de vislumbres, de realización, de amor, de compasión y de estar vacío de sí mismo. Altruismo, selflessness, sí, altruismo, bueno. And these two levels correspond to the two levels of our consciousness, which we theosophists are very familiar with. Y esto corresponde a los dos niveles de conciencia que enseñamos en el pensamiento teosófico y que nos es familiar. The things that we normally encounter in society and ordinary religion are often belonging to our lower nature, our fears, belief systems, dogmas, pleasures, and other things. Sí, lo que en el aspecto social ordinario de la religión se corresponde a lo que llamamos en teosofía la naturaleza baja, ¿no? Que se corresponde a nuestros miedos, a los dogmas, todo este aspecto de la personalidad baja. On the other hand, we have in our nature a higher set or levels of consciousness beginning from our impersonal mind, which looks at things differently from our ordinary personality. Y luego, en nuestra naturaleza hay este nivel de conciencia más elevado en el cual nuestra mente está por encima y mira las cosas desde las cualidades estas de espiritualidad, intuición, etc. And we often symbolize them by two triangles, the lower triangle representing our personality and the higher triangle representing our inner self. Sí, y entonces se representan con estos dos triángulos, el que está de vuelta para abajo representando nuestra naturaleza inferior y el que está vuelto para arriba nuestra parte intuitiva de pensamiento abstracto. This map of reality about ourselves, I think, is one of the greatest contributions of the Theosophical Society to the world. Este mapa que describe nuestra esencia creo que es una de las grandes contribuciones de la teosofía a este mundo. It is a map that gives the details to an old insight about the need to control our ordinary nature and awaken a higher nature. Sí, este mapa nos da detalles de aspectos, de vislumbres, de la necesidad de controlar esta parte de la naturaleza inferior y de concentrarnos en las cualidades de la naturaleza superior dentro nuestro. 2000 years ago, Saint Paul has said that which I want to do, I don't do, and that which I don't want to do, I do. Hace 2000 años San Pablo dijo que aquello que yo quiero hacer no lo haré y aquello que yo
sí quiero hacer, no quiero hacer, sí lo haré. But he doesn't go into much detail. Pero no dio muchos detalles de cómo hacer esto. And hence it is difficult to see in what way we can do what he is saying. That what we want, we do. We don't want, we don't do. How do we do so? It becomes difficult without these details. Claro, al no dar detalles de cómo hacer esto, pues nos quedamos un poco en blanco de cómo hacer lo que no queremos hacer y cómo no hacer lo que sí queremos hacer. So we go now into the third major stage, consisting of two practices or areas that we must pursue. Entonces vamos ahora a ir a lo que es la tercera etapa de la naturaleza y vamos a hablar de dos prácticas de esto que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. This is what we may call the dual work in our spiritual life. Es lo que se llama el trabajo doble en nuestra vida mística. The lower triangle needs to be mastered and purified, and this higher triangle needs to be awakened and strengthened. Así que el triángulo bajo pues tiene que ser dominado y purificado, y en cambio el triángulo superior tiene que ser despertado y estimulado. This is a lifelong conflict for all of us. Esto es un conflicto para toda la vida, para nosotros. And until we can resolve this, it will be very difficult to live the spiritual life. Y hasta que nos resolvamos este conflicto será muy difícil vivir una vida espiritual. Because here, if you look at the diagram, you'll find that the lower triangle is the result of a lot of conditionings in our childhood, youth, and adult life that are counterproductive, that are wrong, and which produce problems in life. Bueno, pues resulta que si miramos el triángulo de abajo, pues está completamente condicionado por toda una serie de eventos en nuestra niñez, en nuestra vida de jóvenes y adultos, que son contraproducentes y nocivos para nuestra evolución definitiva. And when this higher self, beginning with a higher mind, begins to become awakened, then it becomes conscious that many of the things that we have developed in us are things that the higher self disapproves of. Bueno, y entonces cuando esta conciencia se despierta, pues nos damos cuenta que muchas de estas cosas que hemos desarrollado no nos son útiles para avanzar. For example, many people are not aware that when they develop a habit of anger, then they cannot love. Mucha gente no se da cuenta que cuando desarrolla un hábito de enfadarse, de irritarse, no pueden amar. In the world, people think that to be angry is normal, to be irritated is normal, and that there's nothing wrong with it because everybody has this kind of a habit or attitude. Bueno, en el mundo pues pensamos que todos tenemos el derecho de enfadarnos y de irritarnos y que esto es normal y que a todo el mundo le pasa. But at the same time, everyone says that love is one of the greatest things that we can develop or have in life. Al mismo tiempo decimos que el amor es una de las mejores cualidades que podemos desarrollar y disfrutar en esta vida. But they don't realize that when at one moment they get angry at a person, maybe it's the wife or husband or children or parents, at that moment they cannot love that person. Pero lo que no nos damos cuenta es que en ese momento en que nos dejamos enfadar o irritar, la persona que tenemos próxima, sean nuestros padres, nuestros hijos, nuestra esposo o esposa, pues no la podemos amar en ese momento. Why is this the case? ¿Por qué esto es así? When you're angry with a person, what do you like to do with that person?
Cuando estás enfadado con una persona, ¿qué te gustaría hacerle a esa persona? Whenever we're angry, we want to hurt the person. Cuando estamos enfadados, la queríamos herir, de una forma u otra. When we are angry at our children, many parents would like to hit them physically. Cuando estamos enfadados con nuestros niños, nos gustaría pegarles. When we are angry with our spouse, we want to say words that can hurt the other person. Cuando estamos enfadados con nuestro esposo o esposa, queremos decirle palabras que le hieran. But how can we love someone whom we would like to hurt? Pero ¿cómo podemos al mismo tiempo amar a alguien al cual queremos perjudicar? So at that moment, we are not capable of loving because we want to hurt people. En ese momento somos incapaces de amar porque queremos perjudicar a otra persona. When a person says that he is punishing the children because he loves him, usually it is not so. Cuando alguien dice quiero castigar a mis hijos porque les amo, hay que decirle que las cosas no funcionan así. Particularly when there's anger in the person. Especialmente me refiero al caso cuando hay un enfado, ¿no? That's the reason why when a person is angry, their hands even tremble because there's an energy there that wants to come out violently. Porque incluso cuando estamos tan enfadados, cerramos los puños y tiemblan nuestras manos, porque hay una energía que quiere salir por allí y dar puñetazos. When a person is angry, the words that come out of the mouth is something which will tend to hurt the other person, and they would tend to shout. Y entonces cuando una persona está enfadada, las palabras que salen por la boca son palabras que quieren herir a la otra persona, y entonces las grita para que tengan más impacto. Some people who are angry will even punch the wall, even if they have blood, but they still want to punch, because there's an energy wanting to come out that should be expressed. Cuando las personas están enfadadas pueden llegar al punto de pegar puñetazos a la pared aunque les sangren los nudillos, y es que hay una energía incontrolable que quiere salir fuera. Other people would kick a table. Otros le pegarán una patada a una mesa. And it's not the table who gets hurt. Y no es la mesa la que va a herirse. Why does he do so? It's because the same energy wants to come out of the system. Por la misma razón, es que el motivo es que esa energía quiere salir del sistema de alguna forma. This is the reason that in all spiritual practices, we are told that we have to be very careful about having anger in our lives. Es por eso que en todas las tradiciones espirituales se dice que tenemos que ser muy precavidos con el enfado, con la irritación. And hence, all spiritual discipline must be able to teach us how do we remove this anger from our lives. Y cualquier tradición espiritual nos tiene que decir cómo podemos eliminar este enfado, esta irritación de nuestras vidas. My exposure to the Theosophical Society was very helpful to me when I first learned about this when I was in my 20s. La enseñanza teosófica fue muy útil para mí cuando yo empecé a aprenderla por ahí cuando tenía unos 20 años. Like almost all people, I was subject to depression, anger, fear, and all these emotions. Bueno, como mucha gente, pues yo estaba expuesto a situaciones depresivas, a enfados, a depresiones, lo he dicho, a frustraciones. It was the way of life and philosophy of Theosophy that helped me realize that something can be done about it or should be done about it. Fue lo que me enseñó la teosofía acerca de que en nuestra manera de vivir tenemos que encararnos y hallar soluciones a estas emociones destructivas. In the Theosophical Society, I was introduced also to the teachings of Krishnamurti, which added very important elements to these realizations.
En las enseñanzas teosóficas además se habla de las enseñanzas de Krishnamurti, que también son muy útiles para tratar estas situaciones. At that time, my girlfriend was also a member of the Theosophical Society. En esa época mi compañera era también de la Sociedad Teosófica. And eventually we got married and we studied these things together. Y nos llegamos a casar y estudiamos estas cosas conjuntamente. She is with me right now, sitting there at the back, Teresita. Sita está sentada allí en la parte de atrás, es ella. We have been boyfriends and girlfriends for 7 years. Hemos sido novios por 7 años. We have been married for 42 years now. Y estamos casados ya hace 42 años. For all those 49 years, we have been hurt, we have cried, we have sulked. Durante estos 49 años nos hemos gritado, nos hemos herido, hemos sollozado. But we have never quarreled, even for a single time. Pero nunca hemos discutido por ningún momento. It was because we learned how to handle anger. Y es porque hemos aprendido cómo controlar el enfado, dominar el enfado. If you are hurt, you may cry and not talk. But when you're angry, you will cry but also attack. Cuando te sientes herido, puedes llorar, pero no atacas. Cuando además estás enfadado, entonces atacas. Hence, I realized that these are part and parcel of the spiritual life that we must go through. It's about the ordinary feelings, habits that we have. We must deal with these effectively before we move on to the next level. Y entonces esto es lo que me ha hecho dar cuenta de que esto es parte de nuestra trayectoria espiritual. Si queremos avanzar, tenemos que dominar estos sentimientos. There are many other conflicts within the higher and the lower, aside from this one. Hay muchos otros conflictos entre la parte superior e inferior de nuestra naturaleza. For example, we would like to have peace of mind or equanimity. Nos gustaría, por ejemplo, tener paz en nuestra mente o ecuanimidad. But when we have fear, worry, or anxiety, we can never have equanimity. Pero cuando estamos dominados por el miedo o por la ansiedad, entonces no podemos tener esta ecuanimidad. So, is there a way of removing fear from our lives? ¿Hay alguna manera que podemos eliminar el miedo de nuestras vidas? I realized that there is. Yo me he dado cuenta de que sí, que existe. Babies only have 2 fears. They are born with only 2 fears. Los bebés solo nacen con 2 miedos. The fear of loud sounds and the fear of falling. El miedo a los sonidos altos y el miedo a caerse. All the other fears are taught to us. Todos los otros miedos son aprendidos por nosotros, de los padres. Ahí, Fear of the dark, fear of failure, fear of criticism, fear of other things. El miedo a la oscuridad, el miedo al fracaso, el miedo a ser criticado, muchas cosas. And in the same way that they have been put into us by society, so we can also remove them from our inner self. De la misma manera que la sociedad nos ha metido estos miedos, nos podemos librar de ellos. During the last school that we had here in Spain, we had sessions about how to remove fear permanently. En el curso que impartí hace 8 años aquí en España, pues hicimos ejercicios de cómo librarse de estos miedos. But during this school this year, we will not have the
time to do so. En esta ocasión no tendremos el tiempo de volver a hacerlos, But in case there are some of you who feel that there are important fears that you would like to remove from your life, we can arrange for a special period to let you do it, remove the fear. si algunos de vosotros sentís que tenéis un problema con algunos miedos y querríais libraros de ellos, podemos mirar de hacer alguna sesión especial y tratar el tema. We also have the conflict between becoming altruistic or selfless and being egoistic or self-centered. Y también tenemos el conflicto entre ser altruista o vivir descentrados de nosotros o ser egoísta y egocéntricos. Self-centeredness is probably the greatest source of unhappiness in people. El vivir centrados en nosotros mismos, el egocentrismo quizá podría decirse, es una de las grandes fuentes de insatisfacción. It is also the source of conflict and wars among people as well as among groups of people. Y es una fuente de conflictos y de guerra entre individuos y grupos. Then there is also a conflict between personal and the impersonal. Y también un conflicto entre lo personal y lo impersonal. Whenever, for example, somebody gives us a feedback or a criticism and we take it personally, we get hurt. Cuando alguien nos da una información sobre nosotros y es un criticismo, nos sentimos heridos. Sometimes we even get angry when people tell us the truth. Incluso podemos llegar a enfadarnos si alguien nos dice la verdad. But when we have developed our impersonal nature, we can listen to genuine criticism calmly and thankfully. Pero cuando hemos desarrollado esta cualidad impersonal, podemos escuchar un criticismo genuino de una manera incluso agradecidos. So we will notice here that we need to work on this level and then also try to awaken this other level in us. Así que tenemos que trabajar en la parte baja del gráfico para despertar la parte superior del gráfico. So let's look first at the purification process of the lower personality. Vamos a mirar ahora a la purificación del aspecto bajo de nuestra personalidad. These are many of the qualities of our personality that cause unhappiness and conflict in life. Estos son una lista de una serie de aspectos de nuestra personalidad que son causa de infelicidad y de sufrimiento. They are also very powerful obstacles to the spiritual life. También son obstáculos muy potentes que impiden el desarrollo espiritual. These include things like attachment, anger, fear, insecurity, resentment, guilt, self-centeredness, depression, stress, prejudice, etc. Son aspectos de nuestra personalidad tales como el apego, el enfado, el miedo, la inseguridad, el resentimiento, la culpa, el estar centrado en sí mismo, el egocentrismo, depresión, estrés, prejuicios, etc. And this can be extinguished. Podemos eliminarlos, podemos extinguirlos. And the major way of removing them is what we call emotional processing. Y la mejor manera de hacerlo es con lo que se llama el proceso emocional. In my observation, it is the most effective and quickest way of removing these kinds of conditionings from our personality. A mi modo de ver, esta es la manera más eficaz y más rápida de eliminar estos aspectos negativos. I'll just give an example. Un ejemplo. A lot of people are afraid of snakes. Mucha gente tiene miedo a las serpientes.
And they may have been afraid of snakes for 30 or 50 years. Y pueden haber tenido este miedo por 30 o 50 años. But when they attend either a seminar conducted by the Theosophical Society or they attend a youth camp for young people, they can remove that fear within 30 minutes. Pero cuando esa persona viene a un seminario teosófico o va, por ejemplo, a un campamento de jóvenes, pues en 30 minutos se puede librar de ese miedo. And it is a permanent removal of that fear. Y es una eliminación de ese miedo permanente. Some people are afraid of failure or criticism. Alguna gente tiene miedo al criticismo o a ser criticado o al fracaso. Maybe not some people, most people. Quizá debiera decir no alguna gente, sino la mayoría de la gente. These are what are called push-button reactions in us that can be removed. Esto se dice como botones a pulsar que pueden ser eliminados. Tomorrow we're going to have 2 sessions on this area. Mañana tendremos 2 sesiones específicas de este tema. Then we can also do something about it by reconditioning of our habits. También podemos hacer algo reconduciendo nuestros hábitos. The lower triangle is a product of habits. El triángulo inferior es un producto de nuestros hábitos. And in the same way that a habit is formed, so a habit can also be removed. De la misma manera que podemos crear un hábito, lo podemos eliminar. A third method is meditation. Un tercer método es la meditación. The way to prevent these kinds of reactions, patterns from forming is by daily self-awareness. La manera de prevenir estos patrones de conducta negativa es con este auto darse cuenta, estar vigilante diario. Among Buddhists, they use the word mindfulness. En plena atención, creo que se traduce el mindfulness, la palabra en la tradición búdica. In Christianity, the term used is self-recollectedness. Recogerse a sí mismo, sí, es la tradición cristiana es el recogerse a sí mismo. So, these things are important in the spiritual life because they are obstacles. Estas cosas son importantes en la vida espiritual porque son obstáculos. There is a letter in the Mahatma letters that speak about this. Some of these were referred to as the 3 poisons: anger, greed, and delusion, and the 5 obscurities: envy, passion, vacillation, sloth, and unbelief, preventing people from seeing the truth. Hay una carta de las cartas de Mahatmas, de los Mahatmas, que dice: ved los 3 venenos, como arrebatan dentro del corazón del hombre: el enfado, la codicia y el engaño. Y las 5 obscuridades: la envidia, la pasión, la vacilación, el sloth, no me sale, pereza, sí, pereza y el no creer, la incredulidad. Y esto es lo que nos impide ver la verdad. The translation of the book. All right, sure. Ved los 3 venenos que arrebatan el corazón del hombre: el enfado, la codicia y el engaño. Y las 5 oscuridades: la envidia, la pasión, vacilar, dudar, la pereza y el no creer en el sentido de la duda. Y estos siempre impiden el ver la verdad. Madame Blavatsky, in an article called Spiritual Progress, says this. She says,
only one inflexible rule has been ever binding upon the neophyte or the new pupil, as it is binding now or today, the complete subjugation of the lower nature by the higher. Esta es una cita de Elena Blavatsky, de un artículo que escribió El progreso espiritual. Solamente hay una regla inflexible que ata completamente al neófito, al practicante que empieza. As it is binding now, y tal como lo está atando ahora. La completa subyugación de su naturaleza baja, realizado por la naturaleza alta. Inferior y superior. Superior, sí. Como la naturaleza superior subyuga completamente la naturaleza baja. Inferior. O inferior. In the key to theosophy, she repeats the same thing. She was asked, what is the duty of the theosophist? And her answer was to subjugate our lower nature by our higher. También en otra ocasión se le preguntó cuál es la obligación del discípulo, pues repitió lo mismo, ¿no? Que la naturaleza superior subyugue completamente la naturaleza inferior. En la clave de la teosofía. There is a mystical work among the Protestants. It's called Theologica Germanica. Hay una obra protestante, Theologica Germánica, como veis. And it says, no one can be enlightened unless he be first cleansed or purified and stripped. Nadie puede ser iluminado a menos que primero se purifique o se limpie y sea de alguna forma como destrozado, roto a trozos. This cleansing or purification process is so important that for most of us we will probably spend all of our lives trying to do this work. Esta parte de limpieza y de purificación es tan importante que nos va a llevar seguramente todas nuestras vidas el realizarlo. Now, many of you have heard of what Saint John of the Cross was saying regarding the dark night of the soul. Todos vosotros habéis oído lo que San Juan de Cruz dijo acerca de la noche oscura. And some of you who may have read his books know that he talks about two kinds of dark nights. Y los que habréis leído este libro sabéis que habla de dos tipos de noches oscuras. The first night is the cleansing of our sensual part of the soul, the emotional, the physical, the desires. Y la primera parte de esta limpieza es de la parte sensorial de nuestra alma, refiriéndose pues a todas estas emociones. And the second is cleansing or purification of the spiritual part. Y la segunda parte es la purificación, la limpieza de la parte espiritual de nuestra alma. So he says, the first night of the dark night of the soul is about beginners, is pertaining to beginners, to bring them to a state of contemplation or spiritual consciousness. In this night, the spirit likewise has a part. En la primera noche pertenece a los principiantes trata a los principiantes para que llevarlos a un estado de contemplación. Y en esta noche el espíritu tiene su parte a jugar. So the second part of this third stage is the nurturing of our higher consciousness. La segunda parte de esta tercera etapa es el alimentar nuestra conciencia superior. It involves certain qualities that we must nurture in ourselves, such as rationality, compassion,
impersonality, moral sense, intuition, and spirituality. Bien, se trata pues de alimentar aspectos de nuestra parte superior, tales como racionalidad, compasión, impersonalidad, sentido moral, intuición, espiritualidad. In my work in our schools, we have 6 theosophical schools in the Philippines, and I hire a lot of teachers every year. En nuestro trabajo hay 6 escuelas teosóficas en Filipinas. Cada año contrato muchos profesores. I am very surprised that many adults, including those with doctorate degrees, are not very rational in their thinking. Me sorprende mucho que muchos profesionales, muchos adultos, que no, incluso siendo doctores, que no tienen esta madurez, ¿no? Whenever they develop a belief when they are young, they find it very difficult to let go of this, even if it goes against science and facts. Cuando han adquirido una creencia de jóvenes, luego de mayores, aunque esta creencia vaya en contra de la evidencia, de la ciencia y del raciocinio, tienen una gran dificultad para desprenderse de ella. Even if they see that the other view is really the right one, they still find it difficult to let go of their present belief system. Y aunque se den cuenta de que la otra visión es la correcta, les cuesta mucho dejar ir su visión vieja sobre ese tema. This is the reason why I strongly believe that our work in the Theosophical Society should be towards young people. Es por ello que yo creo fuertemente que nuestro trabajo en la Sociedad Teosófica tendría que estar dirigido principalmente a gente joven. When young people grow up with a closed mind, it's very difficult to open them when they become adults. Cuando un joven crece y se educa con una mente cerrada, es muy difícil abrir esa mente cuando ya eres un adulto. But when at a young age, young people already can open their minds, then it is very difficult to close them later. Y al contrario, si cuando ese joven crece en una educación que le fomenta tener una mente abierta, es muy difícil de mayor, de adulto, cerrar esa mente. This is the reason why Madame Blavatsky says that we must establish theosophical schools for developing young people who are free in all forms. Es por eso que Madame Blavatsky decía siempre que tenemos que fundar escuelas para gente joven para que desarrollen esa mentalidad abierta. Then they are more ready to perceive what is true later. Así estarán más preparados para percibir la verdad más tarde en sus vidas. So, let me give another example about the difference between being personal and impersonal. Os voy a decir otro ejemplo de la diferencia entre lo personal y lo impersonal. The lower triangle, which is our personality, we look at things in terms of our likes or dislikes or our attachments. En el triángulo inferior vemos las cosas en el sentido que si nos gustan o no nos gustan. For example, if I love a person from the lower triangle, it is because I have a need for that person. Por ejemplo, si yo quiero una persona desde la perspectiva del triángulo inferior, yo amo a esa persona porque necesito algo de ella. So it is not really love, but desire or attachment. Exacto, no es entonces amor, estamos hablando en realidad de deseo, de apego. On the other hand, love from our higher triangle is love that has no self-interest. Por el contrario, si el amor surge del triángulo superior, es un amor desinteresado, que no busca nada a cambio. If I love a woman, but that woman is in love with another man, then
the love of the higher triangle would be willing to let that woman get married to the other person because that's where she will be happy. Si yo amo a una mujer, pero esta mujer ama a otro hombre, si yo la amo desde el triángulo superior, la dejaré ir con el otro hombre, si eso la hará más feliz. So, we have both natures, the non-personal and the personal. Así tenemos estas dos naturalezas, personal y no personal. So when we love another person, or we appreciate the person without desire or attachment. Entonces la diferencia entre el no personal, la apreciación y el deseo, el apego. We appreciate people, but we don't have to try to please them and flatter them. Apreciamos a la gente, pero no la adulamos. Having joy is different from having satisfaction. Satisfaction is of our senses and desires, but joy is something spontaneous from within. Desde la naturaleza no personal superior, pues una cosa es gozo, ¿no? Y en el otro, desde el punto de vista personal, no hablamos de gozo, hablamos de satisfacción. Satisfacemos una necesidad, algo nuestro. When there is humor, it does not put down other people, it is not sarcastic, it is not harmful to other people. Cuando desde un humor no personal es un humor sano, no buscamos denigrar ni reírnos de nadie, es un sarcasmo. When we are relating to people, we can unconditionally listen and understand other people rather than stick to our own fixed opinions and defensiveness of our own self or position. Cuando nos relacionamos con otra gente, hablamos con ellos y les escuchamos, lo hacemos de una forma no condicional. No estamos a la defensiva con nuestras propias opiniones, sino que escuchamos genuinamente la opinión del otro. The higher triangle is where we find compassion and love, as opposed to possessiveness and feeling of loss when you lose someone, like loneliness and grief. Sí, que cuando hablamos de la compasión y el amor, en el aspecto no personal, en el aspecto personal, entonces tenemos la soledad, el duelo de haber perdido una persona, y es eso. Here is a statement by St. John of the Cross about detachment. Esto es una cita de San Juan de la Cruz acerca del desapego. It says, in detachment, the spirit finds quiet and repose, because coveting nothing wearies it by elation, and nothing oppresses it by dejection, because it stands in the center of its own humility or selflessness. For as soon as it covets anything, it is immediately fatigued thereby. En el desapego, el espíritu encuentra quietud y reposo. No codicia nada. No se preocupa. Where is it by elation? Elation is happiness. Nada le busca la felicidad. Y nada le oprime. By dejection is like depression. Feeling low. Pues eso, nada le oprime por depresión. ¿Por qué? It stands in the center. Sí, porque está en el centro de su propia humildad. Porque tan pronto como codicie alguna cosa, inmediatamente sentirá la fatiga. I think it was also St. John of the Cross who said that when a bird is tied with a string, no matter how small the string is, it can never fly away. Creo que también fue San Juan que dijo que cuando un pájaro está atado a un hilo, un cordel, pues por corto que sea el cordel o el hilo, de todas maneras el pájaro no podrá volar. And hence, detachment
is an absolute requirement for the spiritual life. Consecuentemente, el desapego es un requerimiento fundamental para un desarrollo espiritual. So here, we are dealing with these two realities in our lives and consciousness. Entonces aquí nosotros estamos tratando estas dos realidades de nuestras vidas y nuestras conciencias. At first, we have this very active in us. For almost 100% of people, this is very active, the lower habits and patterns. Los patrones de conducta y los hábitos de nuestra parte, de nuestra naturaleza inferior, están muy activos. But for many people, this level would be asleep, it's not yet awakened. Y para mucha gente, la parte superior está dormida, no se ha despertado. When we begin to introduce awareness within, something happens. Cuando empezamos a darnos cuenta, entonces algo pasa. We begin to be conscious of the conflict among them and the conflict between the outer and the higher. Nos empezamos a dar cuenta del conflicto de esas pasiones bajas entre ellas y con referencia a las cualidades altas de la parte superior. When our awareness becomes enlarged, it becomes bigger, then we will begin to be able to resolve these conflicts within the lower personality. Cuando nuestro despertar se engrandezca y tenga una visión más amplia, seremos capaces de empezar a gestionar estos conflictos de nuestra naturaleza baja, de inferior. During this week, we are going to devote one session on how we can make use of awareness to be able to solve these conflicts. Vamos a dedicar una sesión en este curso a cómo resolver y tratar estas pasiones inferiores, estos conflictos. So now, when we expand our awareness in our personality, we will find that these conflicts become lesser and lesser and lesser. Cuando seamos capaces de expandir nuestra conciencia, nuestra conciencia de todos estos conflictos, veremos que somos más y más capaces de gestionarlos. And then when we begin to become aware of our higher nature, our higher mind and our spiritual nature, then we begin to integrate the higher and the lower. Cuando seamos conscientes de la existencia de esta mente superior, de nuestro aspecto espiritual, seremos capaces de integrar los conflictos de abajo con las cualidades de la parte superior. And hence, when we are able to be awake more fully here, together with this, we are able to integrate both levels and develop self-mastery. Entonces, cuando prosigamos en este proceso y seamos cada vez más conscientes de nuestros aspectos superiores y de los conflictos inferiores, poco a poco iremos desarrollando esta integración entre ambos aspectos y sobre el dominio de ellos. And this is symbolized by the six-pointed star, which is the higher and the lower are now combined, but the higher is now the one in control. Y esto simboliza con esta doble estrella, el triángulo inferior y el triángulo superior están ahora entrelazados entre ellos, integrados el uno en el otro, pero quien manda es el superior. Many people associate this symbol with the Israelis or the Jews, but before the Jews adopted this, for thousands of years, this has been used, for example, in the temples of India, where you find this kind of symbol of integration. Mucha gente asocia este símbolo a la tradición judía, pero ya se desarrolló muy anteriormente en la tradición hindú con este sentido que acabo de describir. So this part is one of the most important parts in our spiritual life, which we'll try to touch on to a certain extent during this week.
Esto es una parte muy importante, la más importante de nuestro desarrollo espiritual, y durante esta semana vamos a intentar tratar acerca de ello. Then we go into the stage of illumination. Ahora vamos a hablar del cuarto estadio, el de la iluminación. One of the most famous writers on the mystical life is Evelyn Underhill, who wrote a very famous book on mysticism about 100 years ago. Una de las personas del mundo espiritual más conocidas es Evelyn Underhill, que hace unos 100 años escribió un libro sobre misticismo, y ahí está la cita. She distinguishes between levels of spiritual consciousness. Ella distingue distintos niveles de conciencia espirituales. The lower level she calls illumination. El nivel más bajo es el de la iluminación. So she says, all exalted states of mystic consciousness in which the sense of I-hood persists fall under the term illumination, which is really an enormous development of the intuitional life at high levels. Dice, todos los estados exaltados de conciencia mística en los cuales el sentido de identidad persiste, se encuentran bajo el título de iluminación, y lo cual es en realidad un desarrollo enorme de la vida intuitiva a los niveles más altos. Now, sometimes we hear of illumination or enlightenment in a very sudden way, like in Zen Buddhism. Algunas veces oímos hablar de la iluminación en un sentido mucho más sutil, como es el caso del Zen o el budismo. But we must remember that in all spiritual traditions, there is both the gradual illumination and the sudden illumination. Pero tenemos que recordar que en todas las tradiciones espirituales está la iluminación gradual y la iluminación repentina. So Evelyn Underhill says, sometimes the emergence of the mystical consciousness is gradual, unmarked by any definite crisis. The self slides gently, almost imperceptibly, from the old universe to the new. A veces, la emergencia del surgimiento de una conciencia mística es gradual y no viene marcada por ninguna crisis definitiva. El sí mismo, la identidad, se desliza suavemente, casi imperceptiblemente, desde el universo viejo al universo nuevo. In Zen Buddhism, Chinese Buddhism, there are also these two schools. The Southern School is famous for its sudden enlightenment experiences, and the Northern School for gradual illumination. Sí, esto sucede, por ejemplo, en el budismo, en las escuelas del sur, las del norte. Las del sur hablan más bien de esta iluminación repentina, y las del norte hablan más de una iluminación gradual. In Christianity, there is a term called contemplative consciousness. En cristiandad hay lo que se llama la conciencia contemplativa. This is an example of the gradual process. Esto es un ejemplo del proceso gradual. And people just sense the presence of this other consciousness without being able to pinpoint what it is. Y muchas practicantes sienten esta conciencia, pero sin ser capaces de describirla, de definirla, de identificarla. A famous monk, whose name is Brother Lawrence, simply calls it the practice of the presence. Un hermano llamado Lawrence lo llama simplemente la práctica de la presencia. Now, the line on the path refers to this as the flower that blooms. But, so it says, look for the flower
to bloom in the silence that follows the storm, and not till then. En el libro La luz en el sendero, una cita, busca la flor busca florecer en el silencio que sigue a la tormenta, y no hasta entonces. What is this storm? The storm is the struggle to control the lower self. ¿De qué tormenta está hablando? Está hablando de la tormenta de controlarse a sí mismo. So while we are doing this, we become conscious of this other thing on our higher level, even if it is not fully in bloom. Intentamos hacer esto aunque no seamos todavía 100% conscientes en el nivel alto, aunque digamos que todavía esa flor no ha acabado de florecer. So the light on the path continues to say, but not till the whole personality of the man is dissolved and melted, not until it is held by the divine fragment which has created it as a mere subject for grave experiment and experience, not until the whole nature has yielded and become subject unto its higher self, can the bloom open. No hasta que, también otra vez sobre una cita de la luz del sendero. No hasta que toda la personalidad del hombre se haya disuelto y fundido, no hasta que esté poseída por el fragmento divino que la ha creado como un mero sujeto para un grave experiment, the subject of a very serious and important experiment. The serious one, como un mero sujeto de un experimento muy serio, no hasta que toda la naturaleza haya dado y alcanzado un sujeto, que ha llegado a su ser más alto, se va a florecer. My understanding here is that we are aware now of the flower even if it is not open in full bloom. Mi comprensión aquí de este texto es que somos conscientes de la existencia de esta flor aunque no haya florecido completamente. It's the beginning of our intuitive consciousness. Es el principio de nuestra conciencia intuitiva. During this week, I also would like to explore with you the whole subject of intuition. También me gustaría a lo largo de esta semana explorar con vosotros todo el tema de la intuición. Intuition is really spiritual consciousness. Intrínsecamente intuición es conciencia espiritual. And not about paranormal abilities. Y no se trata de habilidades o facultades paranormales. Now, I'd like to share with you two famous examples of sudden illumination or enlightenment. Ahora me gustaría compartir con vosotros dos ejemplos de la iluminación repentina. Perhaps some or many of you have read about this, but others may not. Quizá algunos de vosotros hayáis leído, oído, otros quizá no. About 100 years ago, there came out a famous book called Cosmic Consciousness by Dr. Richard Bach. Hace unos 100 años se escribió este libro de conciencia cósmica del Dr. Richard Bach. He encountered an experience of enlightenment that surprised him and changed him totally. Él vivió una experiencia de iluminación que lo cambió completamente. And he began to wonder whether there are other people who have experienced the same thing. Y se empezó a preguntar si otra gente habría vivido una experiencia similar. So he made an extensive research and gathered them together in a book called Cosmic Consciousness. Y entonces hizo una investigación y la escribió en este libro que se llama La conciencia cósmica. And he found that there are many people in history who have experienced the same thing,
whether it is sudden or gradual. Y se dio cuenta que a lo largo de la historia de la humanidad mucha gente había alcanzado este estado de iluminación, sea de una forma gradual o repentina. He wrote about his own experience, and he sent a copy of this to Dr. William James, the father of American psychology. Y entonces él escribió acerca de su propia experiencia de iluminación y se le envió esta carta al padre de la psicología norteamericana, William James. I'll share with you what he wrote. Ahora voy a compartir con vosotros lo que escribió. He said, all at once, without warning of any kind, I found myself wrapped in a flame-colored cloud. For an instant I thought of fire, an immense fire, somewhere in that great city. The next moment I know that a fire was within myself. De repente, sin ningún aviso de ningún tipo, me encontré rodeado de una nube de un color de llama. Por un momento pensaba que era fuego, una inmensa conflagración que es in the city. Así que sucedía por ahí cerca en la gran ciudad. Seguidamente me di cuenta que ese fuego estaba dentro mío. Directly afterwards, there came upon me a sense of exultation, of immense joyousness, accompanied or immediately followed by an intellectual illumination impossible to describe. Enseguida después me vi envuelto por una sensación exultante, como de un gran júbilo, acompañado de y seguido inmediatamente por una iluminación intelectual imposible de describir. Then he tries to describe the nature of his realization. Entonces intenta describir la naturaleza de esta realización, de esta experiencia. He said, among other things, I did not merely come to believe, but I saw that the universe is not composed of dead matter, but is, on the contrary, a living presence. I became conscious in myself of eternal life. It was not a conviction that I would have eternal life, but a consciousness that I possessed eternal life then. Entre otras cosas, no solamente alcancé la creencia, pero vi que el universo no está compuesto de materia inerte, materia muerta, pero, al contrario, es una presencia viva. Yo fui consciente en mí mismo de la vida eterna. No fue una convicción, no era una convicción de que yo iba a alcanzar a tener esa vida eterna, pero una conciencia de que yo poseía esa vida eterna. I saw that all men are immortal, that the cosmic order is such that without any peradventure or chance, all things work together for the good of each and all, that the foundation principle of the world, of all the worlds, is what we call love, and that the happiness of each and all is in the long run absolutely certain. Yo vi que todos los hombres eran inmortales, que el orden cósmico es tal que sin ninguna Chance. Que sin ninguna posibilidad, todas las cosas, que con toda posibilidad todas las cosas funcionan juntas para el bien de todos. Que el principio fundacional de este mundo, de todos los mundos, es lo que llamamos amor, y que la felicidad de todos a largo plazo es absolutamente cierta. The vision lasted a few seconds and was gone.
but the memory of it and the sense of reality of what it taught has remained during the quarter of a century which has since elapsed. La visión duró unos escasos segundos y se desvaneció, pero la memoria de ello y el sentido de realidad de lo que me enseñó ha permanecido durante un cuarto de siglo y nunca se ha ido. Since that time, there have been many people who have also written of their experiences, but it just affirms the reality of this other consciousness, higher level, which is available to all of us. Sí, mucha otra gente ha hablado de esta experiencia, pero lo que tenemos que retener es esta conciencia de un nivel más elevado. Let me just share with you another example, and I chose these two examples outside of religion. Os quiero enseñar otro ejemplo y quiero hacer notar que estos dos ejemplos están fuera de cualquier religión. This one is by Alfred Tennyson, the poet laureate of England. Este es del laureado poeta Alfred Lord Tennyson de Inglaterra. This is what he wrote. He said that many times in his life, he would go into inner silence by repeating his own name to himself. And in a few occasions, something happened to his consciousness. Y que dijo que muchas veces en su vida había encontrado un silencio interior a base de repetir su nombre, ir repitiendo su nombre hasta que lo alcanzaba, este nivel de conciencia. So he says, all at once, out of the intensity of the consciousness of the individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being. And this, not a confused state, but the clearest of the clearest, the surest of the surest, the weirdest of the weirdest, utterly beyond words, where death was an almost laughable impossibility, the loss of personality seeming no extinction, but the only true life. De repente, a partir de una intensa conciencia de la individualidad misma parecía disolverse y desvanecerse en un ser sin confín. Y esto no era un estado de confusión, pero el más claro de todos los claros estados, el más seguro de todos los seguros estados, el más extraño de todos los extraños. No se podía pronunciar con palabras, tenía que pronunciarse más allá de las palabras. Allí donde la muerte es casi un imposible que te hace reír. La pérdida de personalidad, y si es que existe, seeming no extinction, parece no tener extinción, pero es la sola vida. True life. The true life, la vida verdadera, la vida verdadera. In this stage of illumination, there is a second dark night of the soul, referred to by Saint John of the Cross. En esta búsqueda hay una segunda noche oscura, según decía San Juan de la Cruz. So we read this earlier. Hemos leído esto antes. And then we spoke about this also the first night. And here is the second night. Y ahora vamos a hablar de esta segunda noche del alma. The first night is for the beginners. It refers to the lower triangle. The first night is for beginners, referring to the purification in the lower triangle, or the personality. Que la primera noche se refiere a los que comienzan en esta práctica y se refiere a la purificación del triángulo inferior. And the second night is about the further elevation in the higher levels of our consciousness. Y la segunda noche se refiere a elevarse más hacia los estados de conciencia superior.
So he says, the second night pertains to those who are already proficient, to bring them to the state of union with God. And this latter night is a more obscure and dark and terrible purgation. La segunda noche pertenece a aquellos que han alcanzado ya la excelencia, para llevarlos a un estado de unión con Dios. Y esta segunda noche es más oscura y terrible, es un terrible purgatorio. Oftentimes in our spiritual life, we find that in meditation or inwardly, there is a kind of inner joy, an inner fulfillment, an inner meaning. Muchas veces cuando meditamos nos damos cuenta de este estado interno de felicidad, de júbilo. But the second night refers to the disappearance of these positive things in our experience. Pero la segunda noche habla de hacer desaparecer estas buenas sensaciones. There is no longer this inner joy or the feeling of satisfaction, and it is often called an aridity, a dryness like a desert where there is nothing, there is no sense of fulfillment. Habla pues de esta segunda noche de hacer desaparecer este gozo interior, esta satisfacción. Estamos hablando de una aridez, de un desierto, una sequedad. One feels that one has lost even the spiritual life, that one has been abandoned and is directionless. Uno siente como si hubiera perdido su vida espiritual, como si hubiera sido abandonado. But spiritual teachers like Saint John of the Cross tells us that this is part of the higher purification process. Pero maestros espirituales como San Juan de la Cruz nos dice que esto forma parte del proceso de purificación superior. Because we even have to let go of the positive things that we experience in our spiritual life. Porque en el proceso también tenemos que dejar ir todas estas cosas positivas que experimentamos cuando estamos elevando nuestra conciencia. You'll find that in Buddhism there is something similar to this one, corresponding to the 4 jnanas of Buddhism. Sí, veréis que en el budismo también hay una cosa parecida y se refiere a los cuatro jnanas. Such that on the higher and higher level, we keep on losing all the positive things that we appreciate in the spiritual life. Y cuando vamos subiendo de conciencia en conciencia a niveles superiores, vamos perdiendo todas esas cosas positivas que hemos ido adquiriendo. In the 14th century, there is a monk, an unknown monk, who wrote a book on this mystical life. It's called The Cloud of Unknowing. Sí, hay un libro anónimo, un monje que lo escribió en el siglo XIV y que se llama La nube del no saber. He says that we must go through 2 kinds of clouds. Dijo que tenemos que pasar a través de 2 tipos de nubes. The lower cloud is the same or similar to the first dark night, and the higher cloud refers to the second dark night. La nube baja se refiere a la primera noche oscura y la segunda nube se refiere, la superior se refiere a la segunda noche oscura. The first one he calls the cloud of forgetting. La primera la llama la nube del olvido. In other words, attachment to things, attachment to objects, to people, to pleasure. We have to let go of this in one's life and live a life of non-attachment. En otras palabras, está hablando de desapego a las cosas más queridas, a los seres más queridos. Para pasar a través de esta nube hay que olvidarlos, hay que desapegarse de ellos. Between our own consciousness and that of the highest,
then the consciousness must go through another cloud, which he calls the cloud of unknowing. Para nuestra conciencia, que viene representada por el sol encima de la nube verde, para alcanzar la conciencia superior arriba, tiene que pasar por esta segunda nube que él llama la nube del no saber. He is saying that all kinds of perception like knowledge or words or worship, these become obstacles and we must let go of them. Y dice que todo tipo de vivencias que tengamos, tales como adoración, palabras, pensamientos elevados, nos tenemos que desprender de todos ellos. Normally in religions, people speak about God. Normalmente en las religiones la gente habla de Dios. But this kind of knowledge about God is still part of mental knowledge. Pero cuando hablamos de Dios, esta vivencia de Dios, esta experiencia de Dios es todavía un proceso mental nuestro. So this monk says that even those concepts must go because they are obstacles. Incluso, dice el monje, que incluso estos conceptos divinos tienen que marcharse porque son al final otro obstáculo. That's why he calls this, that we must enter into the cloud of unknowing. Knowledge, the things that we call knowledge, must also go. Por esto le llama la nube del no saber, porque todos esos conocimientos que hemos adquirido, aunque por más elevados que sea, también tenemos que acabar desprendiéndonos de ellos. Then we go into the fifth one, which is the state of union. Y entonces vamos a la quinta etapa, que es el estado de unión. Underhill says that the true goal of the mystic quest is union. In this state, the absolute life is not merely perceived and enjoyed by the self as an illumination, but is one with it. It is a state of equilibrium, of purely spiritual life, characterized by peaceful joy, by enhanced powers, by intense certitude or certainty. Unión. La verdadera meta de la búsqueda mística. En este estado, la vida absoluta no es meramente percibida y disfrutada por la identidad, por el yo. Es una iluminación, pero es una con ella. Es un estado de equilibrio, de vida espiritual pura, caracterizada por un gozo calmado, tranquilo, con poderes engrandecidos y con certitudes intensas. Saint John of the Cross speaks of this state as one which is beyond images and forms. San Juan de la Cruz lo describe como un estado que está más allá de las imágenes y de las formas. So these are his words. He says, "We receive the mystical knowledge of God clothed in none of the kinds of images, in none of the sensible representations which our mind makes use of in other circumstances. Accordingly, in this knowledge, since the senses and the imagination are not employed or used, we get neither form nor impression, nor can we give any account or furnish any likeness, although the mysterious and sweet-tasting wisdom comes home so clearly to the inmost parts of our soul." This is challenging for my eyes. Nosotros recibimos este conocimiento místico de Dios vestido en ningún tipo de imagen, en ninguna representación sensible. Con nuestra mente, con lo cual nuestra mente hace uso en otras circunstancias. De acuerdo con ello, en este conocimiento, puesto que los sentidos y la imaginación no son empleados, no
no podemos crear ninguna forma o ninguna impresión, ni podemos tener ningún registro ni construir nada parecido. Aunque la sabiduría misteriosa y de larga duración surge tan claramente de las partes internas de nuestra alma. Then the process seems to be completed with the annihilation of the self. So Underhill says that in the Orient, whether it is in India, whether it is in Buddhism or in Sufism, that there is a further stage beyond that of union, which stage it regards as the real goal of the spiritual life. This is the total annihilation or reabsorption of the individual soul in the infinite. Sí, estamos hablando ahora de la sexta etapa de la aniquilación de la identidad del sí mismo, y Evelyn Underhill, en su libro Misticismo, dijo: el misticismo oriental insiste en un estado más allá de la unión. Este estado contempla como verdadera meta la vida espiritual. Esta es la total aniquilación o reabsorción del alma individual en el infinito. This is said by the Sufis to constitute the 8th stage of progress, in which alone they truly attain to God. It appears to differ little from the Buddhist nirvana. Thus, the mystic Jalaluddin said, "Oh, let me not exist, for non-existence proclaims in organ tones, to him we shall return." Esta aniquilación es mencionada por los sufís para constituir lo que llaman los 8 estados de progreso, en los cuales solamente en los cuales se puede alcanzar a Dios. No parece diferir mucho del budismo, del nirvana del budismo. Dijo Jalaluddin: deja que no exista, puesto que la proclamación de la no existencia en nuestros tonos, organ tones, Like musical or beautiful tones. Empiezo otra vez. Deja que no exista, puesto que la proclama en unos tonos de no existencia, a vosotros, a ti, refiriéndose a Dios, quiero volver. In the Light of Asia, the Buddhist work on Buddhism, it says that Judah slips into the shining sea. En la luz de Asia se dice: la gota del rocío se desliza en el océano brillante. It is similar to nirvana and fana in Sufism. Es una experiencia muy similar al nirvana y al fana, que es un término sufí. And in our theosophical literature, we speak of the various levels in which we transcend each level until we even would have to go beyond the monad. Y en teosofía nosotros hablamos de trascender los distintos niveles hasta que incluso trascendemos la mónada. Thus, this process has its own scientific or systematic approach in trying to attain the highest. Este proceso tiene su vertiente científica con la meta de alcanzar la meta suprema. And the earlier we begin this, the earlier it can be reached. Y cuanto más pronto empecemos, más pronto puede ser alcanzado. So let me just
conclude with a few thoughts about some suggested steps in the mystical life. Dejadme pues que cite unos cuantos pensamientos acerca de la vida mística. Upon insights that awaken us, it is now important to first be clear about our priorities in life, on what is important and not important in life, and pursue that which is important. Sí, acerca de unos cuantos vislumbres de en qué dirección tenemos que ir para elevar este progreso espiritual, tenemos que ser muy claros con nosotros mismos cuáles son nuestras prioridades y cuáles no son nuestras prioridades. Then the second is the need to develop self-mastery over our own acquired habits and conditions. La segunda es esta necesidad de alcanzar este dominio de nuestras cualidades bajas, inferiores. Then the importance of the practice of daily meditation. Y luego la importancia de una práctica diaria de meditación. Then doing service without seeking any reward. Luego también dar servicio sin esperar ninguna recompensa a cambio. Then developing higher impersonality and non-attachment, but continuing to be compassionate and loving. Desarrollar un desapego impersonal, pero desde la compasión y el amor. Then the practice of daily self-recollectedness or awareness, being aware of the transcendent while living the worldly life. Luego está la práctica diaria del autorrecogimiento o de la atención. Tenemos que ser, pues, darnos cuenta, estar vigilantes de lo trascendente mientras realizamos nuestras tareas cotidianas del día a día. This is what we often hear as being in the world, but not of this world. Esto es lo que se llama estar en este mundo, pero no pertenecer a este mundo. So in the next few days, we will look into some details of this process as a practical measure, and we hope that it will be helpful to those of us here. Bueno, pues durante estos próximos días vamos a ver con detalle este proceso para que sea una herramienta práctica y espero que sea de utilidad para todos. So we can devote some minutes to any questions or sharing of your thoughts. Así que podemos ahora dedicar unos minutos a preguntas que tengáis o a compartir vuestros pensamientos al respecto. Ah, sí, sí, sí. Me da mucha alegría que hayan recurrido a las citas de nuestros místicos españoles, porque son seres que han vivido esa trascendencia y en sus poemas hablan de ello. Creo que es una buena ruta para seguir adelante. Muchas gracias. Okay, he just wants to thank you for having chosen as one quotes from St. John of Cross, because he's a mystical that it's very beloved here, and he's so happy that you have used it as example. Thank you for that.
Solamente quiero decir 2 palabras o 3, y cortitas. Gracias, gracias, gracias. Porque hoy es un tema de lo que yo vivo. Y hoy puedo comprender muchas cosas más de las que entendía. Gracias. Very shortly, she wants to thank you because what your exposition has touched her, because this is what she's living, and she feels very close to your teachings today. Thank you, thank you, thank you. Ser místicos y ser personas autorrealizadas. ¿Puedes repetir? Pero la primera parte no he oído bien. Pregunto, ser una persona mística, como los grandes místicos españoles, han sido personas autorrealizadas. Autorrealizadas. If the great mystical masters, people, if they are self-realized people, what's your opinion about it? Yes, this is what is called self-realization. The realization of the true self within, which in theosophical language is the Atma. But at the same time, we must remember that what is called the self is not similar to our understanding of an ego or a center. The Atma, as Blavatsky has repeatedly mentioned, is not a personal thing or an individualized thing, but a universal consciousness. So perhaps another term which can be used is that such a person has attained to universal consciousness. The word self sometimes gives us the image that it is an entity or individual. Sí, desgrana, la respuesta desgrana la palabra self-realization, o sea, autorrealización, y dice, primero, el self, el auto, no se refiere aquí a un ego, a un centro, que esto puede dar a una individualidad, que esto puede dar una imagen distorsionada. Y entonces la segunda parte es realización. En nuestra escuela teosófica es lo que llamamos el Atma, y entonces recuerda cómo Elena Blavatsky enseña lo que es el principio del Atma y recuerda que es un principio no personal y de conciencia universal. ¿Sí? Tomorrow, we will have a session, first on the lower personality, on how to handle the source of conflict within us. Sí, que mañana tendremos una sesión que tratará sobre la personalidad inferior y cómo gestionarla. So we'll devote the whole day today on the subject before we move on to the nurturing of the higher consciousness. Vamos a dedicar todo el día a ello antes de hacer el siguiente paso en el curso, que será cómo alimentar la parte superior, nuestra naturaleza superior.